Zona Cero. Entramos en nuestro monográfico Zona Cero y, como ya anunciábamos en pasados días, vamos a hablar hoy de desapariciones anómalas, de situaciones extrañas acontecidas en el campo de batalla. Ya hablamos de sucesos cuasi sobrenaturales, pero hoy yo creo que hablamos de desapariciones físicas sin aparente explicación. Y tenemos aquí a don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que aquí viene vestido, hombre, pues con el uniforme del regimiento de Norfolk. Sí, qué maravilla, el gaitero. Esplendoroso. Qué gaita. Vaya gaita que tiene Jesús. Sí, bueno, bien. Le ha sacado lustre. Hombre, que por inflar eso. Así estoy descuálido. Claro. Y mira, pone un hombre terrible, mira, sopla. Sin embargo, viene aquí Carlos Cameras. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Los Rangers de Sherwood. Tú vienes de los Rangers de Sherwood. Qué bonito, qué maravilla de uniforme de terciopelo, Sí, qué chulo, Esto no, aquí para meterme la niebla gris. Sí, y jamás se te ha manchado, Nunca, es absolutamente impoluto, como puedes ver. Eso dicen muchos ingleses. Nuestros uniformes están impolutos, no han sido manchados por la traición ni por la villanía. Bueno, eso también habría que comentarlo. Pues sí, porque tiene una buena tradición de traidores, no creas. Eso es. Bueno, además, pero traidores incluso con cierto estilo, son traidores... Sí. Bueno, novelables también. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de estas extrañas desapariciones en el campo de batalla. El regimiento de Norfolk, ¿cuántas veces habremos hablado del regimiento de Norfolk? No sigas. Pero ya sabéis que fueron los extraterrestres quienes se llevaron a... Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, vamos a intentar poner las cosas en su sitio y vamos a intentar ofrecer pues una visión moderada del asunto. Estamos en la Primera Guerra Mundial, en un contexto nefasto para los intereses británicos, porque fue una de sus mayores catástrofes, la de Galípoli me refiero. Se trataba de desembarcar en los Dardanelos, una aventura promovida por Sir Winston Churchill, y fue uno de sus desastres. Le acompañó incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Todos le recriminaban aquella osadía, haber desembarcado pues tantas tropas, hasta casi 500.000 de hombres, 410.000 me decía Jesús, con 410.000 desembarcados en Galípoli, y los turcos pues se emplearon a fondo, y incluso de ahí surgieron ciertas tradiciones nacionalistas en Turquía, gracias a esa gran victoria en Galípoli. Bueno, Carlos, estamos hablando del regimiento de Norfolk. Efectivamente. Pero hablamos de unos 250. Exacto, no era en su totalidad. Eso es. Bueno, primero hay que contar de dónde viene toda esta historia. Esta historia que luego fue recogida por un montón de escritores conocidos y que luego ha sido repetida de tal forma y tal intensidad primero en revistas, en libros y finalmente en Internet, que no solo se ha transformado en una leyenda urbana, sino que, al igual que ocurre con el experimento de Filadelfia, es una leyenda urbana indestructible. Es decir, no hay manera de desmontarlo ya, porque por más y más que se cuente la verdad, es imposible. Es decir, es imposible porque ha regado de tal forma en la mente popular, sobre todo es curioso, de las naciones de habla española y francesa. Porque en las naciones de habla inglesa, quizás porque ellos estaban en Galípoli y son al fin y al cabo gente de la misma raza, estirpe o nación que los que murieron allí, no deja de ser un hecho doloroso. Es una tragedia, por ejemplo, para los australianos. Sí, claro, la primera vez que entran en combate, sobre todo, claro. Es mucho peor que se acabe diciendo que poco más o menos que por atacar la cota 60 de la bahía de Suvla, un regimiento tuyo, un batallón, por hecho no fue el regimiento entero, va a desaparecer como si fueran idiotas. Bueno, la verdad es que esto es un absurdo. Es decir, la verdad es que a ellos, cuando apareció la noticia en 1965 en una revista que se llama Space View, que hacía una entrevista a antiguos soldados del regimiento, no del regimiento de Norfolk, sino de una unidad de lanza, es decir, del Australian and New Zealand Army Corps, que estaba viendo la zona de la bahía de Suvla y que observó el ataque a la cota 60, y que son ellos los que describen cómo ven que un regimiento británico, el 1-4, es decir, el primer batallón del 4 de Norfolk, que tenía pues poco más de 2 centenares de soldados, se desplegó debajo de la cota 60 para hacer un ataque frontal contra las posiciones defensivas turcas. El hecho cierto es que, lo que estos antiguos combatientes, que eran muy ancianos, comentaron, es que había amanecido un día muy claro, sin una nube, que la visibilidad era muy buena, típica de un día mediterráneo, pero que cuando los soldados británicos avanzaron hacia la cota, pues digamos que una especie de nube llegó sobre la zona, cubrió el campo de batalla entero. Ya al levantarse, el regimiento no estaba. Bueno, ni era el regimiento ni era el batallón. Como luego veremos, nada de esto ocurrió. Sin embargo, por poner el punto de partida, esa es la causa del nacimiento del mito. Es decir, una entrevista a viejos soldados en el año 65 en una revista que se llama Space View, que es la que decide contar una historia que ellos presumen que va a generar una curiosa noticia, como efectivamente ocurrió. Lo que yo creo que nunca alcanzaron es a darse cuenta de lo que iba a ocurrir, hasta qué punto
bueno, se convirtió esto en una leyenda. La revista Space View lo que trataba era de conmemorar el 50º aniversario, los 50 años de Galípoli. Entonces pues buscó supervivientes y claro, pues surgió la historia del regimiento de Norfolk, que al final era una compañía sí, pero fíjate, aparte de que bueno, en realidad fue un batallón los que caen bajo el fuego turco. Luego veremos lo que fue de la gente de Norfolk, pero fíjate cómo fue creciendo la leyenda hasta que se llegó a contar incluso que tras la capitulación turca en 1918 el gobierno británico exigió a Turquía que devolviera a los prisioneros del regimiento de Norfolk. Un regimiento británico de la época estaba formado por aproximadamente unos 800 hombres, bueno, se escribían cuadros que luego se crecían en tiempo de guerra. El regimiento eran 3.000. Exacto. Podía alcanzar hasta los 3.000, 4.000 según las circunstancias. Pero bueno, el hecho cierto es que nada de esto ocurrió. De hecho, solo afectó uno de los batallones cuando alcanzó la cota 60. Aparte de todo, no era el primer batallón del cuarto, es decir, porque además incluso había un error en el regimiento. Uno sería primer regimiento, cuarto batallón. Es decir, sería cuarto batallón del primer regimiento de Norfolk. Pero en realidad ni siquiera eso. No, lo que porque es que ese señor se encontraba allí. Sí. La verdad es que decir, esto fue... Bueno, como no sé tal cantidad de incongruencias. Lo que desapareció en realidad es una compañía del primer batallón del cuarto de Norfolk. Exacto. Eso fue lo que desapareció. Ese suceso le sucedió al quinto de batallón del primero de Norfolk. Porque que originariamente era el cuarto, pero es que el 12 de agosto del 1915, que era el que tuvo un incidente el 21, no el 31. Luego veremos también errores en las fechas. Bueno, ahora pegamos un repaso general a todo para que vean los oyentes qué es lo que ocurrió en verdad. Lo que debemos decir sobre Galípoli, Jesús, que fue una tragedia que incluso cambió un poco la manera de alistar tropas en el ejército británico, porque los regimientos se conformaban en base a regiones o a ciudades, zonas, y claro, cada vez que un batallón entraba en combate era una tragedia para un pueblo o para una ciudad, porque iban a morir muchos. Sí, al principio eso lo cambian a partir del Somme. Lo cambian porque era nefasto. Claro, es que eso conviene explicarlo. Los regimientos británicos tenían un sistema de reclutamiento provincial, de manera que mucha gente se alistaba porque eran vecinos o conocidos. Primos, y morían familias. Dentro del mismo batallón, del mismo regimiento, del mismo condado. Eso en el Somme fue horroroso, porque en el Somme, el primer día de batalla, caen 75.000 ingleses, entre muertos y heridos. Una salvajada auténtica. Bueno, los británicos yo creo que también se han recuperado de eso. Y el caso es que hubo, claro, condados enteros que no quedó nadie, ni un solo joven. Se dijo tras la batalla del Somme, una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, que pueblos enteros se habían quedado sin sus cabezas de familia, ¿no? O sea, es un drama el que se vivió en el Reino Unido. Pero bueno, estamos en la cota 60, ya vemos por allí las ametralladoras puestas. Jesús, a mí me está dando ya el canguelo, estoy viendo a esos turcos con una mirada fiera y avanzando el regimiento de Norfolk. Vamos a ver, estamos en agosto de 1915. Exactamente, yo creo que vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha comentado Carlos para ahora sacar unas conclusiones. Estamos en agosto de 1915, el frente ruso se está desmoronando bajo la presión de los turcos y por lo tanto pues ese regimiento de Norfolk inglés va a ayudarles, en fin, a oxigenar un poco el campo de batalla, y los testigos, ojo, y esto es importante, los testigos de este misterioso acontecimiento, en principio luego develaremos las causas, pero los testigos son los valerosos Anzacs, es decir, estas tropas australianas y neozelandesas, que son los que ven lo que va ocurriendo. ¿Y qué ocurre? Sencillamente que hay una nube extraña, incluso se habla de unos 200 metros de diámetro esta nube, en la que poco a poco se van incorporando parte de este regimiento de Norfolk, que estaríamos hablando del cuarto batallón de Norfolk, que en principio, según las crónicas más antiguas, es lo que los soldados que entrarían en esta misteriosa nube. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, esos hombres que entran allí desaparecen porque cuando se disipa esa nube, además es una nube que dice que va ascendiendo y esa se reintegra en otro tipo de nubes igual de misteriosas que luego como que se disipan y se evaporan. Eso es lo que cuentan los Anzac, este regimiento, o por lo menos estos soldados, tanto australianos como neozelandeses. ¿Qué consecuencias podemos sacar de esto? Es decir, en esa famosa cota 60 del monte Saibari. Primera consecuencia, que si fuera un hecho tan sobrenatural, tan espeluznante en definitiva, ¿no? Porque luego no aparecen los cadáveres, incluso los turcos también reconocen que allí no hay ningún prisionero de este regimiento. La primera noticia que nos llama la atención es que surge 50 años después. Es decir, ¿qué ha ocurrido durante 50 años para que no se recogiera, para que no se diera cuenta de algo que en principio debería llamar mucho la atención, tanto a los ingleses, a los turcos como a los australianos? Nadie recoge esto hasta 50 años después, que como tú bien decías, se celebra este aniversario. Segunda historia. No ocurre al cuarto batallón de Norfolk, porque ese batallón nunca desaparece tras Galípoli, sino que se sabe que fue destinado a Egipto. El día 30 de agosto.
Pero entonces, ¿dónde está el misterio? Es decir, todo es una fabulación que surge a raíz de una revista que se publica 50 años después con los testimonios de estos neozelandeses. Es que ahí estuvo la clave. Claro, ahí está la clave. Sí. Entonces, cuidado, como surge con toda leyenda urbana, que hay una parte de realidad, no tan fantástica, pero sí hay una parte de realidad. Y es que el inconsciente colectivo, con el tiempo, está mezclando varios acontecimientos. Uno de ellos es la aniquilación del regimiento Rangers de Sherwood. Efectivamente. Ese es el que entra en la niebla. Exactamente. Que le machaca la artillería turca. La niebla, quedan desorientados, precisamente por esa repentina niebla, que en principio no tiene nada de Hay que ir poniendo fechas. Eso ocurre el 21 de agosto, para que todo el mundo vaya viendo cómo cambian las fechas. Entonces ese es el primer incidente donde ya empezamos como a solapar determinados acontecimientos reales con acontecimientos fantásticos. El otro suceso realmente extraño que sucede unos días después es la desaparición del el 12 de agosto. Bueno, pero fijaros que los nombres son los números cambiados. Los Rangers del Groot entran en la niebla y machacan la artillería turca el 21 de agosto y el 5º de Norfolk se pierde como era Jesús en un bosquecito el 12 de agosto. Exacto. Es el mismo número cambiado. Entonces, y dos historias, uno la niebla, otro la desaparición. Luego contaré qué pasó con los soldados que desaparecieron ahí. El hecho es que estos dos acontecimientos que estoy diciendo sí son reales, sí están constatados de una manera histórica, persiguen al enemigo. Estamos hablando del 5º batallón de Norfolk, nunca el 4º, que ya digo que es donde hace referencia a la primera historia. Se adentran en el bosque y desaparecen sin dejar rastro. Oficialmente, muertos en acción, 250 personas. Y 16 oficiales, 250 soldados y 16 oficiales. Entonces, bueno, la conjunción de estos hechos es, junto pues con los testimonios recogidos 50 años después de ese 4º regimiento, es donde se crea una especie de totum revolutum, donde hay parte de verdad, parte de mentira, como toda buena leyenda urbana. No, de hecho yo lo que pienso es que los militares que firmaron además la entrevista, les tengo sus nombres grabados, los que firman la entrevista a Spaceview, que son un zapador que se llama Richard, que era del 4º regimiento, 165 batallón de Matata Bay de Plenty. El segundo, que se llama Niwes, que era de King Street, de Cambridge, era británico. Y el tercero era de Tauranga, de Okutu-Mangtai, que era de Nueva Zelanda, que pertenecía, bueno, da su propia dirección, 75 de Freeway Street. O sea, todos dieron su domicilio, su calle o la unidad a la que pertenecían. En este caso había dos neozelandeses y un australiano. Bueno, en realidad, efectivamente, como dice Jesús, ellos confunden dos escenas. Una que ven el 12 de agosto y otra que ven el 21. Las dos escenas son, por un lado, la desaparición de un grupo notable de soldados, 16 oficiales y 250 hombres, el 21 de agosto, el 12 de agosto, perdón, en el caso del 5º batallón del 1º de Norfolk, y el segundo hecho, cómo los Rangers de Sherwood entran en una especie de nube gris donde son aniquilados por artillería turca. Lo que ocurre es que en 1919, cuando Turquía estaba bajo ocupación de las potencias aliadas, tras el hundimiento del régimen otomano, uno de los militares aliados que estaba en la zona de Galípoli, bueno, pues investigando, recopilando información acerca de lo que había ocurrido no solamente con esta historia, que no es una historia menor al fin y al cabo dentro de la masacre de Galípoli, sino con las desapariciones y pérdidas de unidades británicas y aliadas en general, encontró en esa zona, en la zona donde se había perdido el batallón, una pequeña insignia que ponía First Royal Norfolk Regiment, es decir, un botoncito del 1º regimiento de infantería de Norfolk. Uno de los campesinos de la zona le confesó al militar que le había encontrado que había una zona donde había varios cuerpos de soldados británicos muertos y que los había enterrado junto con algunos de sus amigos para evitar la putrefacción y para que no fueran alimento de las alimañas. Allí aparecieron 180 cuerpos, 122 pertenecían al 5º batallón del 1º de Norfolk, y de los 267 que se dieron por desaparecidos, 124 fueron encontrados porque de ellos 2 estaban prisioneros de los turcos y 143 jamás aparecieron. Entonces, la cuestión es dónde quedaron. Bueno, pues se sabe perfectamente en las cotas de subida de la cota 60 de la bahía de Suvla. La verdad, sigo insistiendo, y además lo están haciendo muy bien Carlos y Jesús, que estamos hablando del 5º batallón del 1º regimiento de Norfolk. Exactamente. El 5º batallón. Nunca el 4º. Nunca el 4º. Y lo que se de la nube gris de los Rangers de Sherwood. Y la nube gris es, efectivamente, los Rangers de Sherwood. Primer acontecimiento el 12 de agosto, ahí donde se pierden los 267 soldados y oficiales del 5º batallón, en un bosquecillo, se supone que fueron barridos por ametralladoras y algunos incluso capturados. Y luego, segundo acontecimiento... Dos fueron capturados. El 21 de agosto, donde ahí sí, eso fue una masacre. Sí, los liquidaron enteros. La artillería se cebó en esta unidad del ejército británico. Bueno, entonces, do la leyenda, do el misterio.
Bueno, pues, hombre, hay una parte de misterio ahí, porque... O sea, la nube lo cubrió todo. Exactamente, esa nube, en principio, más bien esa repentina niebla, ¿no? Porque la nube al final se queda en niebla como acontecimiento histórico, pues hombre, sí que debió causar cierta extrañeza, sobre todo porque aquellos que entraban en la niebla ya no salían vivos. Bueno, debemos decir, claro, hay que entender también el testimonio de los oficiales y de los soldados. Aquello fue, desde luego, una calamidad, porque era un día tras otro sangre, horror, tragedia, batallones enteros devastados, 60.000 muertos tuvieron los británicos. 250.000 heridos. Claro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando esto cae en las manos de nuestro querido amigo Berlitz y de Brad Steiger, de Otto Binder y de John Keel, pues claro, eran escritores muy conocidos, con un gran tirón en todo el mundo anglosajón, que cuando eso pasa ya a Jacques Berger, pues ya pega un salto mundial. Sí. La verdad es que en realidad en español se desmitificó muy pronto, porque lo hizo el propio Andrés Faber-Kaiser. En el libro Fuera de Control. Exacto, sin embargo, por alguna razón es de estos mitos que no quieren desaparecer. No quieren desaparecer, porque se ha dicho de todo, ¿no, Jesús? Extraterrestres. Sí, se ha dicho de todo, claro, porque una vez que ya entras en estas desapariciones misteriosas, por ejemplo, cualquier libro que se publicaron varios, a finales de los 70, a principios de los 80, que se hablaba de desapariciones misteriosas, donde te hablaban incluso desde planetas hasta regimientos, ¿no? Pues se dio mucho pábulo a esta historia, a esta y a otras, por ejemplo, que vamos a contar ahora de una forma muy telegráfica, pero todas con el mismo denominador común, con una inconsistencia histórica, con una inconsistencia en cuanto a los datos, en cuanto a los testigos, y siempre son historias que se recogen unos 50, 60 años después, incluso a veces un Claro, siglo pero después de que además hayan ocurrido luego los acontecimientos. es curioso porque se trata luego de asuntos muy fáciles de desmontar, porque en el momento que tú das un dato, como ocurre aquí, ¿no? Tú dices regimiento de Norfolk, batallón, es muy fácil rápidamente, dado el sistema de reclutamiento tan perfeccionado que tienen los ejércitos del siglo XX, de saber por quién estaba formado. Por ejemplo, en el caso de Norfolk fue muy fácil saber todo, dónde se había reclutado a los soldados, de dónde venían, de qué zona, quién fue su primer coronel, dónde estuvieron enviados, las pérdidas y los nombres de cada uno con sus datos. Y realmente en este caso, por ejemplo, fíjate que eran casi todos trabajadores de la fábrica real de Sandringham. Y entonces, claro, su capitán, que se llamaba Frank Beck, que fue el que se encargó del reclutamiento cuando fueron enviados a Galípoli, pues claro, es todo muy sencillo de encontrar. Realmente es increíble eso, cómo estos misterios se convierten en un verdadero disparate, pero a base de repetirlo una y otra vez. Exacto, los fallecidos en aquel 12 de agosto eran de una fábrica casi todos los chavales. Y, bueno, pero sigamos, a ver, extraterrestres, mundo subterráneo, ¿cómo? Sí, bueno, se habló de todo, pues un poco también en la línea del otro monográfico que hicimos en su momento, donde hablábamos de los arqueros de Mons y donde se juntaba esa psicosis colectiva de algunos soldados que se sabe que en situaciones traumáticas llegan a imaginar o a ver cosas que no existen en la realidad, pero que para ellos tiene una realidad tan tangible que les puede incluso animar a seguir la batalla, incluso pues a fantasear sobre ese tipo de experiencias, y por otra parte lo que sí que fue un acontecimiento bélico de primera magnitud, que es esta batalla de Mons en el año 1914. Es decir, que hay veces que siempre se juntan elementos históricos con elementos fantasiosos. El problema de la fantasía es cuando deliberadamente se ha intentado como exagerar ese acontecimiento, incluso falsificar. En este caso yo creo que no. En este caso se han recogido testimonios, igual que pasó con lo de los arqueros de Mons, de personas que de una forma sincera contaban su verdad. Entonces, el problema de esto son los vamos a llamarlos especialistas, entre comillas, del misterio, posteriores, donde han cogido una historia con 4 hilos, es decir, donde se faltan muchísimos elementos históricos, y los han metido en el mismo saco de desapariciones, sin escarbar un poco más, porque en el momento que quitas un poco esa capa primera de sobrenatural y de fantástica, te das cuenta de que efectivamente hubo muertos, hubo algunos en circunstancias extrañas, pero nunca ese misterio que se intentó magnificar. Entonces, lógicamente... Ojalá se los hubiesen llevado los extraterrestres. Hombre, ojalá, porque hubiera sido la historia mucho más interesante. Entonces no estarían muertos. En aquella época hubo muchos especialistas del misterio, bueno, pues algunos con buena fe, pues como era Berger, como era Colosimo, como era Berles, que cada uno iba añadiendo algo de su cosecha. Exacto. Y entonces, cuando esto se va repitiendo de una forma sistemática, pero sin ir a las fuentes, es cuando ocurre esto que decía Carlos al principio, que al final esta leyenda urbana es indestructible. Es indestructible, sí, sí. Pero bueno, lo que no se puede destruir es la historia, y la verdad es que Galípoli fue una especie de Stalingrado para los británicos, fue tremendo. Es que hay, fijaros, la cantidad de casos, como decía Jesús, que podemos citar unos cuantos casos como ejemplo, ya para terminar, pero no todos procedentes de las mismas fuentes, pero todos que han ido heredando de una manera reiterada los mismos errores. Por ejemplo, hay una historia muy curiosa que dice que en 1707 el archiduque Carlos, fíjate, la leo tal y como la cuenta, por ejemplo, Colosimo, pero hay muchas más variantes. Dice, en 1707 el archiduque Carlos se preparaba para invadir España. Un numeroso contingente constituido por 4.000 soldados había acampado en un llano cercano a los Pirineos. Su misión era de seguir al otro día a marcha rumbo a esas montañas. Tal cual lo planeado, al día siguiente levantaron el campamento y emprendieron la marcha. A poco de la partida, sencillamente desaparecieron.
Bueno, esto es absolutamente un disparate. El archiduque Carlos, que era el presidente austriaco al trono de España, jamás tuvo un ejército al otro lado de los Pirineos. Para el otro lado de los Pirineos era Francia. Así que ese es el primer problema que se plantea. Que desembarca en Barcelona y luego llega a Madrid. Exacto, o sea, el que se plantea el asunto. O sea, nunca estuvo al otro lado de los Pirineos, entre otras porque era un disparate ya geográfico y de orientación. En realidad, esto hace mención a un asunto muy curioso, y además muy poco tratado, que es bueno, el archiduque Carlos, como es bien conocido, obtuvo un enorme apoyo en las provincias catalanas, en lo que es Cataluña y en el antiguo Reino de Aragón en general, Cataluña y Valencia, y el ejército borbónico realmente hizo todo lo posible para, como sabéis, el ejército borbónico se encontraba situado geográficamente al oeste, es decir, ocupaba lo que era el centro de la península, básicamente Castilla. El caso es que durante la ofensiva de 1707, que es la que culmina, la que comienza con la batalla de Almansa y tiene como resultado la reconquista del antiguo Reino de Valencia, los famosos decretos de Nueva Planta, el archiduque Carlos queda prácticamente concentrado en lo que es Cataluña. Es verdad que luego en 1710 hay una contraofensiva que vuelven a ocupar Madrid durante un tiempo, pero bueno, básicamente, la verdad es que para mí la guerra se decide básicamente en 1707. Bueno, en aquel año, lo sorprendente del asunto es que una parte notable de lo que hoy serían las comarcas pirenaicas catalanas, por ejemplo el Valle de Arán, no estuvo nunca con el archiduque, estaban con Felipe V. En las zonas que no lo estaban, dio absolutamente igual, porque el ejército francés las ocupó de manera inmediata. Con lo cual, se plantee como se plantea la historia, ninguna unidad del archiduque Carlos iba a pasar al otro lado de los Pirineos, porque ambos lados de los Pirineos estaban en manos de Felipe V. Es cierto que el archiduque mantuvo posiciones en la falda de los Pirineos, en la zona más oriental, pero en ningún modo en el lado norte, siempre en el lado sur, con lo cual la historia, tal y como lo contó Bergier y Colosimo, es un perfecto disparate. Sí, la verdad es que estos grandes prepostes del misterio de los años 60-70 se lucieron una tras otra, ¿eh? Claro, porque cuando vas analizando caso por caso, ya digo, no hay que quitarles mérito que en su momento, pues bueno, ellos tenían esas ganas de publicar libros, además de contar las cosas más chocantes, y es cierto, porque de luego se ha demostrado, pues que no profundizaban demasiado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, por seguir con el caso de Jacques Bergier, en el libro del misterio, que casi es una biblia también, una biblia de los disparates, se cuentan 2 desapariciones de ejércitos muy rápidas que te cuento porque se siguen repitiendo también en Internet. Habla, por ejemplo, una de ellas de 1858, cuando desaparece otro ejército compuesto por 650 soldados franceses coloniales que se dirigen a Saigón. Bueno, pues fíjate curioso, esta expedición, que es la que ha sido conjuntamente con tropas españolas de Filipinas, está maravillosamente contada en un libro que está publicado en España de hace 2-3 años, bueno, quizás un poquito más, magnífico, sobre la expedición a Conchinchina de 1858, y en concreto, esta unidad, que estaba apoyada además por tropas españolas, por supuesto no desapareció nunca. La culpa la tuvo Juana de Montijo, hombre, que era la que animaba al marido. Y la que iba a generar Jesús, me imagino que es la de Nueva Guinea. La de Nueva Guinea. No, en concreto la de Nankín. Hay otra que bueno, la de los chinos. Que desaparecen, en este caso, fíjate, 3.100 soldados chinos el 10 de diciembre de 1939. También falso, pero bueno, que también se perpetuó. Con todo, fíjate que con todo, la de Nankín sería la más interesante de comentar, porque luego hay otra muy conocida, que es la de la famosa división perdida de Nueva Guinea, que por supuesto no se pierde nunca. Pero esa se ha convertido en una leyenda urbana muy curiosa porque es itinerante. En unas islas es un batallón, en otras es una compañía, en otras es una división. Siempre hay japoneses que desaparecen como llevados por el aire. Sí. Bueno, pues en este monográfico hemos tenido oportunidad de centrarnos un poquito más en el regimiento de Norfolk, un asunto que nos habían solicitado mucho los oyentes, y hemos intentado ser lo más escrupulosos posible a la hora de dar o ofrecer los datos, y ahí los tenéis para vuestro recuerdo y para vuestra colección. El regimiento de Norfolk ya está en los monográficos Zona Cero, y supongo que en algún momento pues volveremos a comentarlo. Muchas gracias, Carlos Canales. Toma para ti esta ametralladora de posición, es un modelo turco del año 1915. Toma para ti, Jesús, claro, como Carlos tiene la ametralladora, pues toma, tú... Las balas. No, las balas no. Toma el sombrerito, toma el bastoncito, eres un oficial británico ahora mismo de trincheras, así que venga, ordena avanzar, a ver si tiene narices. ¿Qué hago en la Cota 60? La Guerra Mundial, en un contexto nefasto para los intereses británicos, porque fue una de sus mayores catástrofes, la de Galípoli me refiero. Se trataba de desembarcar en los Dardanelos, una aventura promovida por Sir Winston Churchill, y fue uno de sus desastres. Le acompañó incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Todos le recriminaban aquella osadía, haber desembarcado pues tantas tropas, hasta casi 500.000 de hombres, 410.000 me decía Jesús, con 410.000 desembarcados en Galípoli, y los turcos pues
emplearon a fondo y incluso de ahí surgieron ciertas villanías. Bueno, eso también habría que comentarlo. Pues sí, porque tiene una buena tradición de traidores, no creas. Eso es. Bueno, además, pero traidores incluso con cierto estilo, son traidores... Sí. Bueno, novelables también. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de estas extrañas desapariciones en el campo de batalla. El regimiento de Norfolk, ¿cuántas veces habremos hablado del regimiento de Norfolk? No sigas. Pero ya sabéis que fueron los extraterrestres quienes se llevaron a... Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, vamos a intentar poner las cosas en su sitio y vamos a intentar ofrecer pues una visión moderada del asunto. Estamos en la primera tradiciones nacionalistas en Turquía, gracias a esa gran victoria en Galípoli. Bueno, Carlos, estamos hablando del regimiento de Norfolk. Efectivamente. Pero hablamos de unos 250 Exacto, no era en su totalidad. Eso es. Bueno, primero hay que contar de dónde viene toda esta historia. Esta historia que luego fue recogida por un montón de escritores conocidos y que luego ha sido repetida de tal forma y tal intensidad primero en revistas, en libros y finalmente en Internet, que no solo se ha transformado en una leyenda urbana, sino que, igual que ocurre con el experimento de Filadelfia, es una leyenda urbana indestructible. O sea, no hay manera... Ya, el gaitero... Esplendoroso. ¡Qué gaita! Vaya gaita que tiene Jesús. Bueno, bien, la ha sacado lustre. Hombre, que por inflar eso... Así estoy descuálido. Claro. Y mira, pone un nombre terrible, mira, sopla. Sin embargo, viene aquí Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Los Rangers de Sherwood. Tú vienes de los Rangers de Sherwood, qué bonito, qué maravilla de uniforme de terciopelo, Qué chulo, Esto no, aquí para meterme la niebla gris. Sí, y jamás se te ha manchado, Nunca, es absolutamente impoluto, como puedes ver. Eso dicen muchos ingleses. Nuestros uniformes están impolutos, no han sido manchados por la traición ni por la... La Zona Cero. Entramos en nuestro monográfico Zona Cero y, como ya anunciábamos en pasados días, vamos a hablar hoy de desapariciones anómalas, de situaciones extrañas acontecidas en el campo de batalla. Ya hablamos de sucesos cuasi sobrenaturales, pero hoy yo creo que hablamos de desapariciones físicas sin aparente explicación. Y tenemos aquí a don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que aquí viene vestido, hombre, pues con el uniforme del regimiento de Norfolk. Sí, qué maravilla.